Buenos días compañeros, mi nombre es Rogelio Mejía Moreno, soy médico residente de la especialidad de anestesiología de primer año en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza y el tema que vamos a discutir el día de hoy es la intubación endotraqueal y la ventilación JET. En cuanto a la ventilación JET, tenemos que se define como un modo de ventilación no convencional en el que se va a administrar oxígeno a través de un dispositivo que se va a insertar por la membrana cricotiroidea. Este tipo de ventilación fue estandarizado por Jacobs en 1972, quien hizo hincapié en la posibilidad de administrar oxígeno al insertar un catéter a través de la membrana cricotiroidea en pacientes con hipoxemia. En México no hay como tal estudios de ventilación jet transcutánea, sin embargo, sí es un método que se puede utilizar, sobre todo en la situación de un paciente no intubable y no ventilable. Entonces, tenemos que las indicaciones para la ventilación jet transtraqueal se pueden dividir en tres grandes grupos. Primero tenemos, y es el más importante de todos, una intubación fallida. Estamos hablando cuando existe un cuerpo extraño que genera una obstrucción de la vía aérea, el cual no nos permite introducir un tubo endotraqueal, tal vez procesos inflamatorios, los cuales no nos permiten una correcta introducción del tubo, parálisis bilateral de las cuerdas bucales que no van a permitir una entrada suficiente, una apertura de la glotis lo suficientemente amplia para introducir el tubo endotraqueal, algún traumatismo facial o laríngeo que no nos permite una apertura de la boca o la introducción del tubo o que pueda generar más daño que beneficio. Además, pacientes que tienen una fijación maxilar asociada con fractura de la base del cráneo, pues nos va a generar igual mucho problema para una intubación. Y finalmente la falla para realizar intubación, sobre todo en los pacientes que se encuentran en el grupo 2. En el grupo 2 vamos a ver como tal que son pacientes los cuales tienen una dificultad para intubar cuando es posible una vía de acceso nasal. Entonces tenemos que aquellos pacientes que pueden tener una protrusión de los dientes frontales, pacientes que tienen apertura bucal pequeña, por ejemplo aquellos que tienen micrognatia, una laringe anterior, pacientes con rigidez o inestabilidad de columna cervical, por ejemplo traumatismos craneoencefálicos, apertura limitada de la boca, como ya lo habíamos visto, sin embargo también esa puede ser debida a traumatismo, trismus o cualquier otra razón. Y finalmente anomalías congénitas de la región orofacial. Finalmente, en el grupo 3 tenemos el tratamiento aquellos que se van al tratamiento de la vía aérea cuando la ventilación transtraqueal se considera una alternativa. Por ejemplo, cuando hay una microlaringoscopía, en la cirugía de la tráquea, en la cirugía láser de la vía aérea superior, cuando hay también contraindicaciones para el uso de relajantes musculares en una endoscopia o finalmente en una resucitación cardiopulmonar. ¿Cómo va a ser la técnica de la ventilación JET? Bueno, primero lo que vamos a necesitar va a ser un catéter de 3 o 14 milímetros de diámetro, el cual va a contar con un bisel metálico que se va a colocar a través de la membrana cricotiroidea. Para hacer esto, primero tenemos que identificar las estructuras del cuello. Ya cuando identificamos el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, vamos a tocar lo que es la membrana cricotiroidea. Vamos a realizar la asepsia y la antisepsia de esa región e infiltrar con lidocaína al 1% vía subcutánea en la laringe, sobre todo si el paciente no está anestesiado. Es entonces cuando el catéter que teníamos al inicio lo vamos a conectar a una jeringa que tiene 5 mililitros de solución salina para que posteriormente se inserte esta jeringa a través de la membrana cricotiroidea, principalmente entre los anillos traqueales adyacentes. Mientras se introduce la jeringa, se continúa con el émbolo en presión negativa en dirección caudal y con un ángulo de 45 grados en relación con la tráquea. En el momento que nosotros veamos que existe la entrada de aire a la jeringa, vamos a saber que estamos dentro de la tráquea. Finalmente vamos a retirar la aguja y la jeringa y al extremo de la tubería se le va a unir un catéter. Aquí vemos como tal el procedimiento, la asepsia, la antisepsia, la colocación, la posición de la aguja en dirección caudal y a 45 grados. Vamos a ver en la imagen de abajo nos están mostrando un esquema de los cartílagos y finalmente la utilización de la aguja. De esta manera nosotros vamos a poder administrar oxígeno a través de una cádula estrecha
Sin embargo, eso se considera una maniobra de rescate, por lo tanto no se recomienda que sobrepase esa administración durante más de 90 minutos. ¿Cuáles van a ser las características de esta ventilación que nosotros debemos dar? Pues primero debe tener una relación de inspiración-expiración de 1,2 o 1,3 y debe trabajarse de 14 a 15 respiraciones por minuto. Hay que dar una presión inicial de 2 bares y hay que siempre estar conscientes de que como estamos aplicando presión oxígeno a una presión elevada, nos puede causar problemas como enfisema mediastínico o subcutáneo o incluso un neumotórax. En cuanto a la intubación endotraqueal, vamos a ver primero los diferentes tipos de intubaciones endotraqueales. Vamos a conocer primero que está la intubación bajo la laringoscopía estándar o bajo la laringoscopía directa, que va a ser como tal la colocación de una sonda endotraqueal para la ventilación y administración de fármacos en la vía aérea. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de este procedimiento? Va a ser primero un procedimiento quirúrgico programado de urgencia, sobre todo en pacientes que tienen un alto riesgo de broncoaspiración o en pacientes en los cuales debemos asegurar una vía aérea de forma urgente. Esto porque pues, los pacientes tienen riesgo de caer en un paro cardiorrespiratorio, porque necesitamos una protección de la vía aérea por cualquier razón, porque son los pacientes que pueden tener una depresión neurológica debido o secundario a un traumatismo craneoencefálico severo, aquellos pacientes que por lo mismo están teniendo un Glasgow, el cual ya se encuentra abajo de 8 puntos, o aquellos que están presentando una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser preparar nuestro material. Necesitamos tener la medicación adecuada, o sea, los fármacos para el tratamiento de posibles cambios hemodinámicos, en hipotensión, hipertensión o incluso para la reversión farmacológica, en dado caso que no tengamos una intubación posible, exitosa y pues no sea una urgencia, por lo tanto podamos revertir la acción de esos fármacos. Además, debemos colocar al paciente en una posición óptima, que va a ser uno de los principales factores que van a asegurar nuestro éxito. Vamos a necesitar ver tal vez de un segundo ayudante, el cual nos ayude con la manipulación laringea externa. También debemos tener un laringoscopio, el cual se encuentre del tamaño y del tipo adecuado para el paciente que vamos a utilizar, una hoja adecuada para el paciente y tubos endotraqueales dependiendo de las características del paciente. Además, debemos tener un equipo disponible para la salvación de la vía aérea en dado caso de que pues, el paciente tenga alguna complicación. Pueden ser una mascarilla faríngea, la cánula de aspiración, una cánula oro, una nasofaringia, buggies, rígidos, un videolaringoscopio, dependiendo de un dispositivo supraglótico, dependiendo lo que pueda suceder. Entonces, como aquí vamos a ver, el paciente debe ser colocado en una posición correcta. Hay algunos pacientes con características especiales, por ejemplo, los pacientes obesos, se recomienda que no solamente se maneje una rampa para la aproximación de los ejes, sino que además tal vez, no, perdón, un bulto, sino que además se pueda manejar una rampa a partir de los hombros, lo cual va a dar una mejor visión de la glotis. Pacientes a los que se les puede realizar una tracción mandibular, pacientes, como vimos, de la manipulación laringea externa este, para tener una mayor visión de lo que es la glotis. En cuanto al manejo de la intubación, primero que nada se va a realizar a dos manos. Con la mano izquierda nosotros vamos a realizar la laringoscopía y con la mano derecha vamos a realizar lo que es la apertura de la cavidad oral, después el posicionamiento del paciente. Podemos utilizarlo para manipulación laringea, en todo caso a tener a un segundo ayudante y finalmente la introducción del tubo traqueal. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Nosotros los objetivos que debemos de manejar es intubar al paciente al primer intento. Esto porque aumentar el número de intentos nos puede generar repercusiones en el paciente, sobre todo generar un edema en la vía aérea, lo cual nos puede generar una obstrucción y pues llevarnos como tal a lo que vimos anteriormente de la necesidad de un manejo de urgencia en la vía aérea, como puede ser la ventilación JET. Lo mismo, pues, como tal, minimizar la lesión de las estructuras de la vía aérea y minimizar los cambios fisiológicos del paciente como respuesta a la intubación.
Ya como tal la técnica vas a ver que el mango se va a tomar con la punta de los dedos de la mano izquierda y lo vas a introducir en la cavidad oral del lado de la comisura de la varial derecha. Y adentro de la cavidad oral se va a desplazar la lengua de derecha a izquierda con la pala de la hoja de laringoscopía y posteriormente ya se va a tomar con el puño cerrado y se va a insertar en posición final dependiendo de la hoja que se eleva y desplaza de frente. ¿Cómo son las posiciones de cada hoja? Pues tenemos que la hoja curva se debe colocar en el receso glosopligótico o más también conocido como vallécula. El objetivo va a ser comprimir el ligamento ioepiglótico y por lo tanto de una manera indirecta levantar la glotis. En cambio, con la hoja recta, esta se va a colocar tomando la cara posterior del cartílago epiglottis y levantarla de manera directa. El problema es que nos va a dar menos movilidad y menos desplazamiento de la lengua. Eso nos va a permitir una visualización continua en un ángulo de aproximadamente 14 y 16 grados y por lo tanto vas a poder visualizar la glotis y las cuerdas vocales, que es donde vamos a introducir como tal nuestro tubo. En cuanto a la técnica de manipulación laringea externa, tenemos dos maniobras principales. Una de ellas va a ser la maniobra de Selig, en la cual vamos a generar una presión sobre el cartílago cricoides que va a reducir la aspiración de la regurgitación pasiva y además puede mejorar la visión de la glotis. En este caso, la presión no debe cesar hasta que se infle el balón de neumo taponamiento del tubo, porque pues, nos puede generar como tal una regurgitación. Y la otra y la más utilizada es la maniobra de Borg. La maniobra de Borg es utilizada por algunos expertos o recomendada por la mayoría de los expertos, la cual es un acrónimo en las cuales sus letras significan backward, upward, rightward y nos va a dar la dirección a la cual nosotros vamos a desplazar el, el cartílago, hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. De esta manera vamos a permitir a la persona que está haciendo la laringoscopía una mejor visualización de las cuerdas vocales. En cuanto a la introducción del tubo endotraqueal, vamos a tener que realizar una ligera tracción de la comisura labial derecha. Una vez visualizadas las cuerdas, vamos a introducir el tubo endotraqueal, el cual previamente debe estar lubricado y verificado de que su mango de taponamiento, tu globito de taponamiento se encuentra funcional. Se debe de realizar con un movimiento suave y debemos dejar de introducirlo solamente hasta que vemos que pasó por las cuerdas verdaderas. Entonces, nosotros vamos a realizar ya la verificación en insuflación. Vamos a ver que en el tubo hay una primero la visualización directa de que el tubo pasó por las cuerdas vocales. Después nosotros lo conectamos al equipo a la máquina de anestesia y en ella vamos a ver la capnografía y capnometría. Debemos de ver las curvas por más de 2 respiraciones de la capnografía y además tener valores de aproximadamente entre 25 y 35 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Después, de forma clínica, vamos a realizar auscultación, primero epigástrica, después en las bases y los ápices de los pulmones, en la orilla external y en el cuello anterior. También vamos a ver en el tubo la columna de aire, en la expiración. Vamos a tener detectores esofágicos que nos van a decir si es que el tubo se fue hacia ese lado. Y también otra opción, aunque menos utilizada, pues es la verificación por ultrasonido. Nosotros ya después de que verificamos que el tubo se encontró en vía aérea, lo que vamos a realizar es fijar el neumotaponamiento que también nos va a servir como fijación interna. Esto va a ser con una presión de globo de aproximadamente 25 centímetros de agua y donde vamos a ver que cada centímetro de aire usualmente equivale entre 7 y 9 centímetros de agua. Por lo tanto, a veces entre 5 centímetros de agua es suficiente para un buen taponamiento. Otra opción de intubación alternativa a la laringoscopía directa orotraqueal es la intubación nasotraqueal. La intubación nasotraqueal se va a utilizar principalmente como una técnica de rescate cuando la cavidad oral esté limitada. Como ya vimos, hay pacientes los cuales no van a tener una apertura bucal adecuada para realizar una laringoscopia directa más la introducción del tubo endotraqueal. Por lo tanto, la intubación nasotraqueal va a ser una opción. Del mismo modo, también podemos hacerlo en pacientes en los cuales va a haber una cirugía donde se aborda cavidad oral.
De esta manera, el tubo que nosotros vamos a pasar no va a estorbar con ellos. También pacientes los cuales cuentan con deformidades de la cavidad oral, es muy probable que utilicemos una intubación nasotraqueal para evitar cualquier problema. ¿Cómo va a ser la técnica de la intubación nasotraqueal? Nosotros, al igual que en la intubación orotraqueal, vamos a tener primero que alinear los tres ejes. Eje bucal, eje faríngeo, eje laríngeo. Puede ser mediante la utilización mediante el uso de bultos, el uso de rampas, depende de las características de nuestro paciente. A veces tal vez solamente con una hiperextensión del cuello es más que suficiente. Vamos a seleccionar la fosa nasal más grande de las cuales tiene el paciente para la introducción del tubo. Si no es urgencia absoluta, vamos a administrar un vasoconstrictor local en gotas o spray para prevenir epistaxis. Esto porque la introducción del tubo puede resultar traumático para muchos pacientes. El tubo endotraqueal que vamos a utilizar debe ser un número menor del que normalmente se emplea de forma orotraqueal, porque recordemos que el orificio nasal es un poco más pequeño, por lo tanto, en pacientes femeninos vamos a utilizar tubos del número 6 o 6,5 y en pacientes masculinos tubos del 7 o 7,5. Vamos a lubricar el tubo de adecuada forma y lo vamos a introducir con el bisel en dirección hacia el tabique nasal. De esta manera lo vamos a ir deslizando suavemente en dirección hacia la nasofaringe con movimientos rotatorios. Si el tubo no pasa, si encontramos un obstáculo, no debemos forzarlo. Lo que vamos a realizar es cambiar de fosa nasal para ver si la otra fosa nasal se encuentra con mayor permeabilidad. Una vez que sepamos o localicemos el tubo en orofaringe, vamos a reubicar el cuello del paciente. Vamos a realizar una laringoscopia convencional y si el tubo se puede deslizar suavemente hasta la glotis, lo vamos a deslizar. A veces no va a poder ser así, sobre todo pacientes los cuales tienen una tráquea muy anterior. Por lo tanto, necesitaríamos utilizar algunas pinzas como las de McGill para dirigir el tubo, no para introducir las cuerdas, solamente va a ser para dirigirlo y pues de esta manera hacer que entre a la glotis. Para esto vamos a utilizar estiletes, los cuales pues nos van a ayudar hasta movilizar el tubo. Uno puede ser una guía rígida que se va a introducir dentro del tubo orotraqueal, la cual puede tener o debería tener la forma de un palo de golf con su extremo su extremo final de aproximadamente 5 o 6 centímetros en un ángulo de unos 60 grados para introducirse adecuadamente en la glotis. Hay que recordar que la guía debe estar lubricada para salir fácilmente y que además esta no debe de entrar a la glotis porque puede generar trauma. Solamente se acerca y cuando está el tubo en posición para entrar se retira la guía y suavemente se desliza el tubo hacia la vía aérea. Debemos utilizar intercambiadores de tubo, también conocidos como buggies, sobre todo cuando se realiza algún otro tipo de laringoscopía o cuando vamos a generar un cambio de tubo. Otra de las opciones, sobre todo en pacientes los cuales tienen este, una vía aérea difícil, es el uso de videolaringoscopía. El uso de videolaringoscopía va a ser como una indicación para la vía aérea difícil. Se va a generar en sospecha de pacientes con lesión cervical, aquellos en los cuales hay necesidad de colocar la cabeza y cuello en posición neutra porque pues nos puede generar algún problema, otro tipo de posición, aquellos pacientes con obesidad mórbida o alteraciones anatómicas o con presencia de hemorragia o líquidos corporales en la vía aérea. La intubación por videolaringoscopía tiene una mayor tasa de éxito en cuanto se habla de intubación difícil. Sin embargo, cuando se habla de intubación regular, realmente no hay gran diferencia ante la laringoscopía directa. Y las desventajas de esta, pues es que tiene un mayor costo por el tipo de equipo que se utiliza y una baja disponibilidad, pues no se encuentra en todos los sitios. En cuanto a la intubación bronquial selectiva, pues vamos a utilizarlo en pacientes en los cuales necesitamos separación o aislamiento pulmonar para una interrupción selectiva de la ventilación de un pulmón, ya sea para generar un colapso pulmonar total o un colapso selectivo lobar de algún segmento pulmonar.
El aislamiento pulmonar es utilizado principalmente, bueno, se utiliza en muchas situaciones y se puede utilizar para facilitar una resección pulmonar electiva, incluso hasta el tratamiento de emergencia de hemoptisis que puede amenazar la vida. Como tal, las generalidades anatómicas que vamos a ver en ese tipo de situaciones es que en un paciente adulto la tráquea se bifurca a nivel de la quinta vértebra torácica y el bronquio principal izquierdo va a ser más largo que el derecho, es porque se va a bifurcar antes de aproximadamente 5 a 2 centímetros, haciendo que haya un mayor margen de seguridad cuando se posicionan tubos o bloqueadores en el lado izquierdo. De este modo, el bronquio principal izquierdo es el más estrecho, con un diámetro promedio de 13 milímetros que el derecho, el cual tiene un diámetro promedio de 16 milímetros. El bronquio izquierdo tiene un ángulo más agudo cuando está partiendo de la carina de 45 grados contra 30 grados con el bronquio derecho, lo que lo hace todavía más difícil de intubar. Y finalmente, bueno, vamos a ver que el tamaño del tubo pues va a ser muy importante. Por ejemplo, una mujer de menos de 160 centímetros va a utilizar un tubo de solamente 35 French. En cambio, una mujer más alta va a ser un tubo de 37 French. En un hombre menor de 170 centímetros va a ser un tubo de 39 French, mientras que un hombre más alto va a ser un tubo de 41 French. Los tubos de doble luz son los más utilizados para la separación pulmonar, con tamaños de 26 hasta 41 French. Estos pueden ocasionar trauma traqueobronquial, por lo tanto se debe utilizar de manera cautelosa y pues mientras más pequeño va a facilitar más el desplazamiento sobre un inflado innecesario del balón. El tamaño ideal es el que produzca un sello del bronquio con un balón bronquial inflado completamente, o sea de 1 a 3 milímetros. Existen tubos de doble luz, derecho e izquierdo, como el tubo Carlens, el cual posee un gancho carinal que va a minimizar el movimiento del tubo después de la colocación. Sin embargo, como complicaciones podemos tener un trauma laringio, dificultad para la rotación y una interferencia en la neumonectomía. Otro tubo que tenemos es el tubo de Robertson, el cual va a tener un tubo que va a ser un tubo de goma reutilizable y con un mayor lumen posible para disminuir la resistencia a la vía aérea. Sin embargo, este nos va a ayudar para facilitar la eliminación de secreciones. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de esto? Pues va a ser, como ya vimos, un aislamiento pulmonar para evitar contaminación del pulmón sano, control de la ventilación de pulmón, lavado pulmonar unilateral, una cirugía toracoscópica, una timectomía, aneurisma de la aorta torácica, neumomectomía, lobectomía e incluso la resección de masas intestinales. Las contraindicaciones pues va a ser una vía aérea difícil, sobre todo en el broncoescopio rígido, los pacientes muy pequeños y aquellos pacientes con lesiones de la vía superior. La técnica de colocación como tal, pues va a ser primero probar y verificar el COF, preparar las conexiones como tal. Tenemos que disponer de dos tubos endobronquiales de diferente tamaño, por en dado caso que no nos sirva, pues tener el otro y lubricarlos antes de introducirlo. Las técnicas va a ser principalmente mediante un fibrobroncoscopio, que es pues la recomendada, o a ciegas mediante la endoscopia directa, que sin embargo pues esta no es muy recomendada porque no vemos hasta dónde lo llevamos y pues las complicaciones pueden ser un mal posicionamiento, generando un colapso del pulmón dependiente, hipoxia, trauma en la vía aérea con ruptura de la parte membranosa de la tráquea y los bronquios y un neumotórax a tensión.